Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a este nuevo episodio de terror psicológico. El día de hoy seguiremos explorando el desorden de estrés postraumático, específicamente aquellas historias tan aterradoras, tan destructivas, que tienen capacidad de fragmentar y romper la mente humana. Y claro que para ello, pues no hay mejor ejemplo que el de la guerra. Para ello, el día de hoy veremos las historias de soldados alemanes durante la Segunda Guerra Mundial que lucharon contra la Unión Soviética, el frente más sangriento de toda la guerra. Si disfrutan de este contenido, no olviden apoyar al canal con una manita arriba, suscribirse y sin más, empezamos. Jürgen Meinhardt. Jürgen Meinhardt tenía 26 años y servía como artillero en la 16ª División Panzergrenadier, parte del grupo de ejércitos Centro. En el invierno de 1942, fue desplegado en el frente de Kiev, uno de los sectores más mortales y menos documentados del conflicto. Conocido entre los soldados alemanes como la picadora de carne. La zona estaba marcada por líneas de trincheras estáticas, ofensivas suicidas y un clima despiadado. Meinhardt pasó más de 2 meses en trincheras heladas bajo fuego constante, sin posibilidad de relevo. Este testimonio proviene de una carta interceptada por sensores militares y que nunca fue enviada. Me dijeron que era una posición estratégica, que mantenerla era esencial para conservar intacto el frente. Lo que no dijeron fue que nadie sale vivo de esta tierra. Y no hablo solo del cuerpo, el alma también queda enterrada en este barro. Llegamos a finales de noviembre. El suelo ya estaba duro como el concreto. Las trincheras no eran profundas. La tierra no cedía. Dormíamos en hoyos forrados con mantas húmedas. Comíamos pan congelado. Bebíamos nieve derretida. Cada noche era una batalla contra el frío y contra nosotros mismos. El barro se metía en todo, en nuestras botas, en los fusiles, incluso en los pulmones. La ropa nunca se secaba. Olíamos a orina, moho y podredumbre. Uno de los muchachos, Beck, no se quitó las botas durante una semana. Cuando por fin lo hizo, 2 dedos salieron pegados a la lana. Lo llevaron a la retaguardia. Nunca volvió. Los soviéticos atacaban sin parar, de día y de noche, a veces en oleadas, a veces con francotiradores, a veces con bombardeos de artillería que duraban horas. El cielo siempre era gris, sin sol, sin pájaros, solo humo, solo nieve y solo gritos. Perdí la cuenta de cuántos murieron a mi alrededor. Había cuerpos por todas partes. Algunos los usamos como cobertura. Algunos ni siquiera tenían rostro. Los congelados servían para tapar huecos en las trincheras. ¿Era eso o ser barridos por el fuego enemigo? Vi a un camarada perder la cabeza, literalmente. Una explosión lo alcanzó mientras transportaba municiones. Su cuerpo quedó arrodillado, como en oración. Pasaron horas antes de que finalmente colapsara. Nadie se acercó, solo seguimos disparando. Allí la muerte no te sorprende, solo estorba. Recuerdo el sonido del hielo crujiendo bajo nuestras botas. Sonaba como huesos rompiéndose. A veces me confundía. Una noche escuché algo moverse. Pensé que era un soldado soviético. Era un zorro, alimentándose de uno de los nuestros. Le disparé, no para proteger el cuerpo, sino por rabia, por celos. El zorro comía y nosotros no. La comida
Era una broma, sopa aguada con grasa flotando, pan tan duro que lo usábamos para afilar bayonetas. Algunos servían papel con sal para engañar al estómago. Una vez me tragué un botón, no sé por qué. Solo quería sentir algo deslizándose por mi garganta. El teniente se pegó un tiro con su pistola, no dejó nota. Solo se sentó en un rincón, se quitó el casco y apretó el gatillo. Nos dejó huérfanos. Un chico de 19 años asumió el mando. 2 días después, lo mataron de un disparo en el cuello. Nunca supimos si fue fuego enemigo o de los nuestros. Las ratas eran enormes, dormíamos con ellas. Una noche, una me mordió la oreja, me desperté sangrando. La agarré con la mano y la estrangulé. Luego la cociné. Fue la mejor comida que tuve en semanas. No le dije a nadie, me la comí solo, no me arrepiento. Soñaba con mi madre, su voz. A veces la oí entre los disparos, llamándome desde el bosque, diciéndome que volviera a casa. Un día casi lo hice. Caminé varios metros fuera de la trinchera antes de que un camarada me detuviera. Me salvó la vida y me la arruinó. Desde entonces ya no sueño, ni con mi madre, ni con nada. Nos obligaban a escribir cartas a casa diciendo que todo estaba bien, que el frente era estable, que el clima era duro pero soportable. Mentíamos en cada línea. Escribí una carta entera usando el cuerpo de un camarada muerto como escritorio. Llevaba 2 días ahí. ¿Era eso o escribir en la nieve? Me pregunto cuántos siquiera sabrán que Heve existió, que cientos de miles murieron aquí sin gloria, sin nombres, sin funerales. Y ni siquiera fue una victoria, solo una prolongación de la miseria. Un pantano de sangre y hielo, donde aprendimos que un hombre puede morir muchas veces antes de dejar de respirar. Wilhelm Beckham. Wilhelm Beckham tenía 34 años. Era teniente en el Grupo de Ejército Centro, asignado a una unidad de reconocimiento motorizado. En octubre de 1943, formó parte de las fuerzas alemanas que se retiraban de la zona de Smolensk tras el avance masivo del Ejército Rojo. La retirada estuvo marcada por emboscadas soviéticas, escasez de combustible, un colapso total de las líneas de suministro y una moral destrozada. Durante más de 10 días, Beckman y su unidad estuvieron aislados, sin contacto con el cuartel general. Finalmente fue evacuado con hipotermia y lesiones internas tras alcanzar las líneas alemanas cerca de Orschach. Su testimonio fue transcrito de un interrogatorio médico-militar. Si alguien me hubiera dicho en 1941 que terminaría huyendo por los bosques de Rusia como un animal herido, no lo había creído. Pero eso fue exactamente lo que pasó. Para octubre del 43 ya no éramos un ejército. Éramos un grupo de fantasmas arrastrando los pies por el barro, con el estómago vacío y la mirada perdida. Perdimos Smolensk sin siquiera darnos cuenta que lo habíamos perdido. Una noche nos ordenaron fortificar el sector y a la mañana siguiente el mando nos gritaba que retrocediéramos o seríamos rodeados. No hubo retirada organizada ni rutas claras, solo caminos fangosos, camiones atascados, caballos muertos junto a artillería abandonada y soldados vagando en direcciones equivocadas. A veces nos disparábamos entre nosotros, pensando que eran infiltrados soviéticos. Otras veces no disparábamos en absoluto. Se nos acabaron las municiones junto con cualquier sentido de propósito. La niebla era espesa, constante, empapaba la ropa, oxidaba las armas. Los radios dejaron de funcionar. El teléfono de campaña era puro ruido estático. Estábamos aislados. Por las noches encendíamos pequeños fuegos ocultos bajo mantas para no ser descubiertos. Pero nos encontraban igual. Nos emboscaban rápido, en silencio, brutalmente. Cuchillos, granadas, sin aviso.
Solo gritos, fuego y oscuridad. Vi a un soldado correr con las tripas colgando. Tropezó y cayó de bruces en el barro. Nadie se detuvo. Ya no había heroísmo, solo supervivencia. Si podías caminar, caminabas. Si no, te quedabas atrás. Así de simple. Algunos días marchábamos 20 kilómetros sin pronunciar palabra. Los pies empapados y llenos de ampollas. Los estómagos rugiendo. Comíamos lo que podíamos encontrar. Raíces, cuero, cáscaras. Vi a un hombre chupar la sangre de un caballo muerto. Otro masticaba parte de su propio cinturón. Yo tragué un pedazo de pan negro que encontré en una mochila abandonada. Vomité 2 días seguidos, pero al menos tenía algo en el estómago. A los heridos los dejamos atrás. No podíamos cargarlos. Algunos se quitaron la vida antes de ser capturados. Otros reptaron hasta congelarse. Uno nos suplicó que lo termináramos nosotros. Lo miré a los ojos y no dudé. No fue valentía, fue agotamiento. Los soviéticos nos cazaban como lobos. No nos daban descanso. Bombardeaban las carreteras, volaban puentes y colocaban minas bajo cadáveres. Uno de los nuestros murió saqueando el cuerpo de un oficial soviético. En cuanto tocó el cinturón, explotó. Después de eso, dejamos a los muertos en paz. Ya ni siquiera buscábamos comida, solo aire. El barro lo devoraba todo. Los camiones no podían avanzar. Quemamos documentos, abandonamos vehículos, los caballos colapsaban. Algunos soldados disparaban a sus propios animales solo para dejar de oírlos gritar. Uno lloró mientras apretaba el gatillo. Le dijo que lo sentía. Luego arrojó su fusil al río. Cuando por fin alcanzamos las líneas alemanas cerca de Orsha, nadie nos reconoció. Parecíamos esqueletos sucios, cubiertos de sangre seca y miedo. El comandante de allí preguntó por qué no habíamos mantenido el sector. No dijimos nada, solo miramos al suelo. Yo no podía hablar de todas formas. Había perdido la voz gritando durante una emboscada 3 días antes. En el hospital de campaña me dijeron que tenía hipotermia severa, infecciones cutáneas y signos de colapso nervioso. Me obligaron a descansar. Me dieron pan y sopa. No pude comer. Lloré al ver la comida. Me temblaban las manos. El silencio me aterrorizaba. Eric Vetter. Eric Vetter tenía 29 años. Era capitán en la 3ª División de Montaña, desplegada como parte del grupo del Ejército A durante la operación Fall Blau. En diciembre de 1942, su unidad quedó atrapada en posiciones de gran altitud en las montañas del Cáucaso, sin posibilidad de retirada ni de refuerzos, aislados, rodeados por fuerzas soviéticas y enfrentando temperaturas por debajo de los -30 grados centígrados. Los hombres de Vetter soportaron condiciones que los llevaron más allá de los límites de la resistencia humana. Su testimonio fue recuperado de un cuaderno encontrado meses después en una cabaña abandonada. El viento en el Cáucaso nos silba, grita, te golpea el pecho como una lanza y se cuela por las costuras del abrigo, por las orejas, por los ojos. No hay refugio. Puedes estar dentro de una cabaña, enterrado en mantas, y aún así sentir como el alma se congela. Yo no sabía lo que era el verdadero frío hasta que llegué allí. Éramos más de 200 cuando subimos a nuestra posición. Una semana después, quedaba menos de la mitad. La nieve no paraba, el cielo era gris, opaco, como detenido. Sentíamos que el tiempo mismo se había congelado, solo para observarnos desmoronarnos. No nos movíamos, no atacábamos, solo esperábamos. A veces disparábamos al aire, solo para recordarnos que seguíamos vivos. Los rusos estaban abajo, lo sabíamos, pero no subían. No lo necesitaban. El frío se encargaría de nosotros.
Los suministros se congelaban antes de poder repartirse. Las latas explotaban en los bolsillos. El pan se partía como piedra. El agua era un recuerdo. Teníamos que derretir nieve con velas, con el calor de los cuerpos que aún respiraban. Uno de ellos, Bogle, dormía sobre mí cada noche. Era la única forma de mantener el calor. Una mañana no despertó. Su cuerpo estaba rígido, pegado al mío. Tardamos horas en separarlo. Me arrancó la piel del brazo. No grité, no podía. Los labios se me habían agrietado, cubiertos de sangre seca. Cuando intentaba hablar, escupía hielo. Comenzamos a quemar todo: cajas vacías de munición, mangos de palas, latas de fusiles rotos, luego libros, fotografías, incluso retratos de nuestras familias. Alguien quemó una cruz de madera. Otro hombre lo golpeó, lo llamó blasfemo. Pelearon. Nadie los detuvo. Era mejor sentir rabia que miedo. Algunos comenzaron a perder la cordura. Uno de los nuestros, un joven bávaro, dijo que escuchaba música en las rocas. Se quitó los guantes y empezó a bailar, a reír. Murió desnudo, con los dedos negros, los ojos abiertos al cielo. Lo cubrimos con un abrigo y seguimos sentados alrededor del fuego, como si nada hubiera pasado. Las órdenes dejaron de llegar. La radio se rompió. Nuestro sargento mayor salió en busca de ayuda y nunca volvió. Encontramos su cuerpo una semana después, destrozado por lobos o algo más. Nunca lo sabremos. Sus piernas habían desaparecido. Su cara estaba desgarrada. Parecía que la montaña misma lo había devorado. Comimos cuero, raspamos correas de casco, hervimos pedazos de cinturón con nieve sucia. Un hombre aseguró haber visto un zorro. Lo seguimos. Era una alucinación. No había nada. Cuando regresamos, uno de nosotros había muerto. Nos reunimos alrededor. Alguien preguntó si deberíamos... No terminó la frase. El silencio respondió por todos. Yo no lo hice, al menos no con mis propias manos, pero comí lo que me dieron. No pregunté qué era, solo mastiqué, con los ojos cerrados. Todavía no sé si era carne humana, pero en el fondo lo sé. El capitán anterior se pegó un tiro. Dejó una nota. Perdón por no haber podido traerlos de vuelta. La enterramos con él. Fue la única tumba que cavamos en todas esas semanas. A los demás los arrojábamos al barranco. El suelo estaba demasiado duro. Recuerdo un amanecer particularmente claro. El cielo se puso rojo. Pensé que era una señal de que el infierno venía por nosotros. Me reí. Estaba solo, cubierto de escarcha, con los párpados tan congelados que no podía parpadear. Escuché voces. No sé si eran reales. Después de eso, perdí el conocimiento. Matthias Brenner tenía 24 años. Era soldado raso en la 132 División de Infantería Alemana, desplegada en la península de Kerch, en el este de Crimea. Durante la ofensiva final contra las fuerzas soviéticas atrincheradas en la zona. En mayo de 1942, su unidad participó en combates extremadamente violentos. Asaltos frontales contra trincheras soviéticas fuertemente defendidas. La lucha fue casa por casa, colina por colina, y terminó en una masacre. Matthias sobrevivió, pero lo que vivió lo acompañaría para siempre. Su testimonio fue registrado años después durante una entrevista de archivo realizada por médicos militares especializados en estrés postraumático. Nunca había usado una bayoneta antes de Kerch. Me entrenaron para disparar, lanzar granadas, obedecer órdenes, pero nadie me enseñó lo que es mirar a un hombre a los ojos mientras lo apuñalas una y otra vez hasta que deja de moverse. Eso lo aprendí en Kerch, de la manera más dura, cara a cara. No había espacio para la duda.
Nos ordenaron tomar una línea de trincheras soviéticas en la colina 174. Nos dijeron que era estratégica. Lo que no dijeron era que estaba minada, llena de nidos de ametralladora y que los rusos no tenían intención de ceder ni un solo metro. Avanzamos al amanecer, entre una niebla espesa y con las botas empapadas. Éramos más de un centenar. Al anochecer, quizá 30 seguíamos en pie, y eso siendo generoso. Cruzamos campo abierto sin cobertura. Las balas silbaban a nuestro alrededor como susurros de muerte. Cada explosión lanzaba tierra, sangre y jirones de uniforme por el aire. Gritábamos, pero nadie podía oír. Solo el crujido de huesos, el trueno de los morteros, los aullidos de los heridos. Uno de los nuestros fue partido en dos por una mina. Su torso se retorcía como si intentara escapar de sí mismo. Lo cubrimos con una manta y seguimos adelante. Cuando llegamos a la primera trinchera enemiga, estaba llena de cuerpos, algunos muertos, otros no. Un ruso me apuntó con una pistola mientras me arrojaba tierra en la cara. Le disparé. No recuerdo haberlo decidido, simplemente lo hice. Cayó junto a mí, mirándome. Su sangre me salpicó la cara, no me la limpié. No podía moverme. El combate era cuerpo a cuerpo. Puños, culatas de fusil, cuchillos, bayonetas. No había tiempo para pensar, solo para sobrevivir. Vi a un camarada clavar su hoja en el cuello de un enemigo mientras sollozaba. Luego cayó de rodillas y vomitó. Otro disparó por la espalda a un ruso que huía. Cuando le pregunté por qué, respondió, mejor él que yo. La sangre estaba en todas partes, en nuestra ropa, en nuestras manos, en la tierra. El suelo estaba tan empapado que los cadáveres no se hundían, flotaban. Y en medio de todo, los gritos, hombres ardiendo, hombres llamando a sus madres, hombres maldiciendo a Dios. No hay sonido más terrible que el de alguien muriendo lentamente, con los pulmones llenos de tierra. Un oficial soviético se había trincherado en una casa de piedra. Lanzamos 2 granadas dentro y entramos. 3 seguían vivos, uno estaba en llamas. Otro seguía disparando sin brazos. El tercero nos rogaba que lo matáramos. Nadie se movió. Yo le disparé. No por piedad, sino porque no podía soportar más su voz. Después de la batalla, la limpieza fue la peor parte. Recoger restos, arrastrar heridos, identificar muertos. Eran tantos que empezamos a enumerarlos con tiza en la frente. A veces ni eso. Cavamos fosas comunes y los arrojamos como sacos. Algunos aún respiraban. Uno me agarró el brazo mientras lo enterrábamos. No dije nada, seguí cavando. Lo cubrimos de todas formas. Esa noche dormí como un cadáver. No por elección, era el único lugar seco. Lo envolví en una manta y me acosté encima. Olía a sangre seca, orina y pólvora. Olía a guerra. No dormí. Cada vez que cerraba los ojos lo veía todo otra vez. Bayonetas, ojos desorbitados, vísceras expuestas. Me enviaron a un hospital de campaña con fiebre y llagas en los pies. El médico me preguntó qué había pasado. Le dije que no recordaba, mentí, recordaba todo, aún lo recuerdo. Kerch no fue una batalla, fue un matadero con nombre de ciudad. Un pozo donde enterramos no solo cuerpos, sino lo que nos quedaba de humanidad. Después de eso, ya no era un soldado, era otra cosa, algo que podía matar sin mirar. Hans Ochs. Hans Ochs tenía 22 años, pertenecía a la 100ª División de Infantería Ligera y fue uno de tantos jóvenes enviados a luchar en las ruinas de Stalingrado durante el avance alemán hacia el río Volga. Para noviembre de 1942, sus días transcurrían entre los restos de fábricas, sótanos derrumbados y edificios fantasma. El frente era tan caótico que a veces
Las líneas enemigas estaban separadas solo por unos pocos metros. En esas condiciones, la lucha se volvió personal, brutal e implacable. El siguiente es su testimonio, recogido años más tarde por un corresponsal de guerra, después de que ya hubiera sido dado de baja por un trauma psicológico irreversible. Stalingrado olía a óxido, carne podrida y humo interminable. Cuando entramos en la ciudad fue como caminar dentro de un cementerio que aún no había sido enterrado. Cada paso crujía sobre vidrios rotos, huesos triturados, casquillos gastados. El cielo era gris, no por nubes, sino por ceniza. Caía constantemente, como si el mundo mismo ardiera a nuestro alrededor. Nuestro sector estaba cerca de la fábrica de tractores, pero ya no era una fábrica, solo una ruina llena de cadáveres, metralla, maquinaria retorcida y cuerpos colgados de vigas caídas. Dormíamos entre los escombros, compartíamos agujeros con ratas que comían mejor que nosotros. Ellas se movían sin miedo, nosotros no. La distancia entre nosotros y los soviéticos se medía en respiraciones. A veces podías oírlos toser, hablar, maldecir. Una noche escuché a uno cantar. No entendía las palabras, pero sabía que era un lamento, el grito de alguien como yo, atrapado en el mismo infierno sin salida. La lucha no ocurría en campos abiertos. Eran escaleras, pasillos en la oscuridad. Vi a un camarada desangrarse en un baño, con las tripas colgando dentro de una bañera llena de sangre. A otro le dispararon en la frente cuando intentaba encender una vela. Cayó de rodillas, todavía sujetando la cerilla. Los francotiradores rusos eran como fantasmas. Nunca los veías, solo escuchabas el silbido de la bala, luego el golpe sordo de un cuerpo al caer. Aprendimos a no mirar por las ventanas, a no levantar la cabeza, a no confiar en nuestros propios reflejos. Un espejo podía ser una trampa, un destello de luz, una sentencia de muerte. Hay un momento que nunca olvidaré. Un grupo de soviéticos se había trincherado en un sótano vecino. Lanzamos granadas, los rociamos con gasolina, sellamos las entradas. Después de unas horas, el fuego empezó a salir por las grietas. Los escuchábamos gritar. Adentro no pedían ayuda, nos rogaban que los matáramos. No lo hicimos, solo esperamos a que callaran. La comida era polvo, la munición era oro, el agua venía de canaletas oxidadas. Algunos soldados bebían charcos manchadas de sangre. Uno encontró una botella de vodka congelada. La compartimos como si fuera un tesoro real. Otro robó cigarrillos de un cadáver. Fumó uno entero, llorando. Civiles aún deambulaban como sombras con harapos, ojos muy abiertos, pies descalzos. Algunos pedían pan, otros nos maldecían en ruso. Una mujer corrió hacia nosotros con un bebé muerto en brazos. Gritaba algo que ninguno entendió. El oficial lo ordenó apartarla. Un soldado la empujó. Cayó sobre el niño y quedó inmóvil. Nunca supe si estaba viva o muerta. Los cuerpos se amontonaban como ladrillos. Había tantos que empezamos a usarlos como barricadas. En una trinchera improvisada, levantamos un muro con cadáveres congelados. Bloqueaban el viento y las balas. Al principio nos enfermaba, luego se volvió normal. El frío los preservaba, eran útiles. No sé qué es peor, necesitarlos o no sentir nada al respecto. El hombre comenzó a cambiar a los hombres. Uno, Klaus, empezó a hablarle a su fusil. Otro se cortó un dedo para evitar ser enviado al frente. Un tercero se disparó en el pie y se desangró. Nadie lo ayudó, no había tiempo ni compasión, solo órdenes y silencio. Cuando los soviéticos lanzaron su contraofensiva, ya sabíamos que era el fin. Las bombas caían tan cerca que el suelo temblaba como un animal herido. Toda la ciudad parecía gemir. Perdimos contacto con el cuartel general.
sin mapas, sin órdenes, solo miedo y una certeza profunda de que íbamos a morir ahí. Una noche me encerré en un sótano con otros 3. Afuera todo ardía. Uno empezó a rezar, otro reía. Yo solo me tapé los oídos, no soportaba más los gritos, ni de enemigos ni de amigos. Lo único que quería era silencio, pero en Stalingrado ni los muertos descansan en paz. Arndt Norman. Arndt Norman tenía 31 años. Era comandante de pelotón en la tercera división Panzergrenadier, desplegada durante la Operación Ciudadela en los campos ardientes de Kursk. Veterano del Frente Oriental, había combatido en Ucrania y en Kharkov, y ahora se enfrentaba a lo que muchos más tarde llamarían la Gran Picadora de Carne, la mayor batalla de tanques de toda la guerra. Su testimonio, grabado en la década de 1960, fue recuperado de los archivos de un sanatorio militar donde Norman había sido internado debido a un severo trastorno de estrés postraumático. Nunca volvió a poner un pie en una ciudad. Kursk no fue una batalla, fue una fábrica de cadáveres. Las órdenes eran claras, avanzar a cualquier costo, pero el costo era tan alto que a veces teníamos que caminar sobre nuestros propios muertos. La tierra se abría con cada explosión, y los tanques alemanes, esas bestias de acero que alguna vez parecieron invencibles, se convirtieron en hornos rodantes. El primer día avanzamos bajo un sol brutal. El polvo se nos pegaba a la piel como una segunda capa. Entre el rugido de los motores, escuchábamos el golpeteo implacable de la artillería soviética. Tenían cañones en todas partes, en cada colina, cada trinchera, cada curva. Sabían que veníamos, nos estaban esperando con los dientes afilados. Vi explotar el primer tanque Tigre a los 20 minutos. No por un cañón, sino por una mía. El suelo estaba plagado de ellas, una tras otra. Los ingenieros no podían seguir el ritmo. Algunas explotaban mientras los hombres dentro aún estaban enteros, pero sin cabezas. Una explosión limpia, silenciosa. A veces el tanque seguía avanzando unos metros con nadie vivo dentro. Avanzamos entre llamas y metralla. El calor era insoportable. No solo por el clima, sino por los incendios. Los campos de trigo ardían fácilmente. Los vehículos alcanzados se convertían en antorchas. A veces, la tripulación saltaba de los tanques ardiendo, ya en llamas, corriendo a ciegas. Uno saltó a una zanja llena de combustible derramado. Gritó hasta que su garganta se derritió. Otro se arrancó la chaqueta en llamas y cayó al suelo. Sus ojos estallaron por el calor. No había lugar seguro. Las ametralladoras rusas disparaban desde búnkeres camuflados. Sus francotiradores eran pacientes como serpientes. Una sola bala bastaba para desangrar a un hombre. Pero el verdadero horror venía de abajo. Las trincheras soviéticas estaban conectadas por túneles. Salían detrás de nosotros por la noche, degollando a nuestros centinelas. Una mañana encontramos a 3 de nuestros hombres con la boca llena de tierra y los genitales cortados, colgados de alambre de púa como advertencia. La orden era clara: no retroceder, nunca retroceder. Un pelotón fue aniquilado y no se nos permitió rescatar a los heridos. Fueron declarados prescindibles. Pasamos junto a sus cuerpos durante 3 días y el hedor era insoportable. El sol les hinchaba como globos. Las moscas les cubrían el rostro. A uno le habían arrancado los párpados, a otro la mandíbula le colgaba partida en 2, como un trapo mojado. Un día disparé contra un grupo de soldados soviéticos que corrían hacia nosotros. Cuando se despejó el humo, vi que eran adolescentes, algunos apenas mayores que niños. Uno llevaba la foto colgada. La recogí. Era su madre, sonriendo. Yo también tenía una madre, pero ese día dejé de pensar en ella. Era más fácil matar cuando olvidabas de dónde venías. El barro era otro enemigo.
tan espeso que tragaba botas y vehículos enteros. Un Panzer IV quedó atascado y los soviéticos lo incendiaron con cócteles Molotov. No hubo disparos, solo fuego. Escuchábamos golpes desde dentro. Golpeaban las paredes del tanque como si pudieran romperlas a la fuerza. Pero nadie salió. El cielo estaba negro de humo, los árboles ardían, el suelo temblaba día y noche. No sabíamos si era la tierra o si nos habíamos roto por dentro. Algunos hombres comenzaron a reír en medio del combate, risas vacías, sin sentido. Uno de los míos se quitó el casco y gritó al cielo: «Ven por mí, maldita sea». Una bala le voló la frente, cayó de rodillas y luego hacia atrás. Sus ojos quedaron abiertos, como si todavía esperara una respuesta. Había soldados que llevaban consigo partes de otros, un dedo, una oreja, un diente, talismanes macabros. Yo nunca lo hice, pero entendí el impulso. Era una forma de decir sobreviví. Pero sobrevivir en Kursk no era vivir, era arrastrarte entre los muertos, fingiendo ser humano. Al final de la ofensiva, cuando supimos que la operación había fracasado, solo nos miramos en silencio, no por la derrota, sino porque ya no quedaba nada dentro. Éramos máquinas vacías cubiertas de sangre, la nuestra y la de ellos. Habíamos ido al este a conquistar. Los pocos que regresamos volvimos como cadáveres andantes. No he dormido desde entonces. Cada vez que cierro los ojos, Kursk me llama. Me muestra las llamas, los gritos, el barro lleno de huesos. Y yo respondo, porque parte de mí sigue allí, enterrada con los que nunca volvieron.